Buen día. Espero que estén disfrutando esta mañana, este día, con la adoración, con la alabanza, porque yo creo que, como lo decíamos cantando, o sea, Dios es bueno, en todo tiempo Dios es bueno. Yo creo que una de las oportunidades que tenemos cada uno de los que aquí estamos es que hemos experimentado la bondad de Dios. De alguna u otra forma la hemos experimentado. Y quien no lo quiere reconocer es porque todavía piensa que es por sus propias capacidades o habilidades que sale adelante. La verdad es que esto no es cierto, ¿verdad? Nadie es capaz por sí mismo, nadie. Podrá tener algunos avances, algunos adelantos, podrá lograr algunas cosas, pero eso no significa todo, ¿verdad? Eso no significa todo. La verdad es que mientras nosotros seamos hechura de Dios, hay un Dios, hay un creador, más bien dicho, ¿verdad? Mientras seamos hechura de Dios, siempre habrá un creador que va a estar al pendiente de nosotros, para bien o para mal. Yo quisiera compartirles hoy un salmo. Ahorita que estábamos cantando, bueno, es que esta semana como que varios coincidimos con esta canción de la bondad, con la bondad de Dios, porque realmente yo creo que a nosotros nunca se nos debe de olvidar de qué forma Dios ha sido bueno con nosotros, ha sido fiel con nosotros. Y hace 4 años, más o menos por este mes de agosto, porque todo fue el mes de junio, el mes de mayo, el mes de junio, en el que todos, yo creo, vivimos una batalla muy fuerte, todos. La verdad es que fue algo que nunca habíamos experimentado, y hablo universalmente, porque este problema le pegó a todos, y fue el COVID, ¿verdad? Y a la vuelta de 4 años, podemos decir, los que aquí seguimos, que Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y para los que no quiere decir que Dios ha sido malo, ¿verdad? Pero se nos adelantaron simplemente. Muchos quedamos con secuelas. Y de repente ha sido algo terrible, porque de repente ya a veces me confundo, ya no sé si es la edad, ¿verdad? Aunque muchos dirán, no creo que tenga 59, parece de 39. Bueno, pues tienes razón. Pero la realidad es que a veces uno experimenta molestias, y molestias musculares. Por eso digo, ya no sé si son los 59 o fueron las secuelas. El asunto es que ante todo esto uno hace un recuento de los tiempos, de los días, de los meses y también de los años, porque ya son 4 años, ¿verdad? Y hace 4 años grabábamos un video dando testimonio de lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Y dice uno, gracias Dios, porque nos guardaste en ese tiempo. No nos faltó, miren, ni el trabajo, no nos faltó el sustento, aunque la gente, la que se pudo haber enterado, nos iba y nos dejaba las cosas de comer ahí en la puerta y rápido se iban, porque dirá, ahorita me agarra el COVID y ya no salgo de acá, ¿verdad? Yo recuerdo que luego entraban a nuestra casa las personas que iban a hacerme laboratorios, parecían astronautas, y así entraban hasta mi recámara, y era algo, yo creo que difícil para muchos, porque esta situación era para chicos y para grandes, ¿verdad? Fue algo terrible. Vivimos un tiempo bastante difícil, ¿verdad? Bastante difícil. A muchos les afectó la economía,
a muchos les afectó la desintegración familiar, porque, pues bueno, yo recuerdo un amigo, un pastor, un poco menor de edad que yo, entró por un problema aquí al ISSSTE y ya no salió, ¿verdad? Salió pero para que lo sepultaran. Y para muchos pues ya no vivieron un sepelio como se vive, ¿verdad? Donde llegan todos los familiares y todos los amigos. Ahí nada más era o 2 que 3 y nada más, ¿verdad? O sea, fueron tiempos difíciles, ¿verdad? Pero ¿por qué recordamos todo esto? Porque David escribe un salmo. Y también porque en ese tiempo, en el tiempo que estuvo ahí aislado, 30 días, algo que yo empecé a compartir después de pasar este problema, fueron los salmos. El libro de los salmos para mí fue muy alentador. Y decía David en el Salmo 34, si lo quieren ustedes buscar y leer conmigo, y si lo quieren también, gracias hermano, si lo quieren ya ahí tenerlo para alguna referencia para cuando a ustedes les sirva, pues va a ser genial también. Y David escribía lo siguiente, mientras escuchamos esta música de fondo, un poquito más que los gritos de afuera, decía David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. Sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Dios es bueno, Dios es fiel. Dios nos ha guardado cada día de nuestras vidas hasta este momento, y por muchas razones todos podemos decir en este momento: Dios ha sido bueno. ¿Está de acuerdo conmigo? Dígale a la persona que está a su lado: Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno conmigo. Y por eso tenemos que adorarlo, por eso tenemos que bendecirlo, por eso tenemos que buscarlo, por eso tenemos que honrarlo,
Por eso tenemos que decirle que toda la victoria que nosotros logremos no son nuestras, sino son de Él. No son nuestras, no son mis fuerzas. Yo estaba en una edad promedio, pero eso no significaba que la tenía yo segura. Sin embargo, por su bondad, aquí sigo, aquí estoy, amén. Y aquí estamos, porque vamos a ver cosas extraordinarias, cosas mejores. Y eso es bueno, porque tenemos un futuro por delante. Tenemos muchas cosas más que disfrutar. Y lo vamos a hacer, hermanos. Todos lo vamos a hacer. Si le bajamos tantito ahora. Y cuando estaba yo analizando este salmo, relacioné un encuentro que tuvo David. Porque David, cuando escribió este salmo, no lo escribió en el mejor momento. O sea, no estaba de vacaciones en una de las playas de donde le gustan, de allá de Medio Oriente. No se me viene ninguna, pero debe de haber alguna, ¿verdad? Ahí en el Mar Muerto, estaba muerto, ¿no? ¿Verdad? No estaba en un lugar así como que extraordinario, como para decir, voy aquí a sentarme, a relajarme y voy a escribir el Salmo número 34, porque era el número 34, ¿no? O sea, no era que estaba en un estado de confort. La verdad es que yo no sé en qué momento, cuando estaba yo leyendo Primera de Samuel capítulo 21, dice que Samuel estaba loco, David estaba loco. Bueno, no estaba loco, se hizo el loco. Y usted dirá, pero ¿cómo se va a hacer el loco? O sea, David estaba pasando una persecución de muerte. El papá de su mejor amigo lo estaba buscando para matarlo. Y solo por envidia, solo por envidia. Benjamín predicaba hace 8 días y esta es la continuación, le digo a Benja, nos pusimos de acuerdo, tú predica la primera parte y yo la segunda parte. Pues bueno, esta es la segunda parte. El Salmo 34 está relacionada con esta historia. Hay un encuentro de 2 personajes, uno que no medía ni 2 metros y otro que medía más de 3 metros, 3 metros y medio, David y Goliat. Ya se saben ustedes la historia, ¿verdad? ¿Quién venció a quién? David venció a Goliat. Y eso fue extraordinario, porque había una amenaza terrible contra un pueblo, contra el pueblo de Dios. Y es que nadie puede amenazar al pueblo de Dios sin el consentimiento de Dios. Y para que Dios lo consienta, esto va a estar difícil, ¿verdad? Pero hubo alguien que se atrevió a desafiar al pueblo de Dios. Y cuando alguien desafía al pueblo de Dios, Dios levanta a su mejor guerrero para hacer frente al que amenaza al pueblo de Dios. Eso téngalo claro, porque siempre va a pasar así. Nadie puede a usted amenazarlo sin que Dios levante a alguien de los suyos para ir contra quien lo amenazó. Téngalo en cuenta eso. ¿Qué sucede entonces? David derrota a Goliat, vence a Goliat. Y no lo hizo por la hija, porque el rey Saúl dice que prometió que si alguien vencía a Goliat, le iba a dar a su hija y mucha riqueza. Pero no. Como David se llevó toda la gloria, lo vitorearon así como estas porristas. Hubo mucha gente que victorió a David cuando derrotó a Goliat.
Cuando agarra a David y le corta la cabeza y levanta la cabeza, imagínense el griterío de todo el pueblo de Israel. Era un ruido ensordecedor. ¿Cómo era posible que ese hombrecito pudo haber matado a un gigante que amenazaba al pueblo de Dios? Pero cuando David fue a reclamar su recompensa, resultó que Saúl dijo: no le voy a dar a mi hija, pero porque ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora a él lo estén reconociendo? A él le están dando toda la honra, todo el reconocimiento. Y no, quitó su promesa. En lugar de eso, dice la Biblia en Primera de Samuel capítulo 10, del 18 al 21, son capítulos que usted puede leer en su casa y puede buscar aquí cómo se relaciona esta situación en la cual se encontraba David. Dice que no, definitivamente el papá, el rey Saúl, dijo: no se casa con mi hija. Y casó a la hija con otra persona. Sin embargo, como David era muy amigo de Jonathan, todavía como que quiso preservar la vida de David, pero eso tampoco le pareció. Eso tampoco lo consideró, sino que al contrario dijo: no, ahora como la gente dice, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, entonces ahora sí vamos a acabar con David. Y dijo el rey: le voy a dar a mi segunda hija, pero lo hizo con la finalidad que al enfrentar a los grupos contrarios mataran a David, porque fue un reto que le impuso el rey a David. Si vas con los filisteos y matas a 100 filisteos y me traes la prueba de esos 100 filisteos muertos, te voy a dar a mi segunda hija. Dice David: si no me diste a la primera, no creo que me des la segunda. Sin embargo, David fue y le trajo la muestra de que enfrentó a los 100 filisteos y los derrotó. Pues sí cumplió Saúl, porque dice que la segunda hija sí estaba enamorada de David. Pero el asunto no llegó hasta ahí, sino que siguió la persecución en contra de David. Dice que había un momento en que estaba David parado y de repente se enfurece Saúl y lanza la lanza. Ahora sí que lanza la lanza, ¿verdad? Si David no se hace a un lado, lo deja ensartado. Cosas como este momento vivió David muy terriblemente. Y así dice que se la pasó David siendo perseguido de muerte. Y cuando analizamos este tiempo que vivió este hombre en esta circunstancia, uno comienza a meditar y a reflexionar en qué momento David pudo haber escrito este salmo, el Salmo 34. ¿En qué momento? Y si nosotros vamos y hacemos un análisis breve de este salmo, David comienza escribiendo el Salmo 34, bendeciré, ¿cómo dijo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y esa es la pregunta: ¿cuándo nosotros bendecimos a Dios? ¿Lo hacemos en todo tiempo o solamente cuando estamos bien? ¿Qué pasaría si mañana comienzas una racha fea? ¿Seguirás bendiciendo a Dios? Porque muchos osamos de repente decirle a Dios: a ver, ¿dónde estabas cuando más te necesitaba? ¿Por qué no estás ahora conmigo? Es difícil, no es fácil. Yo platicaba ahorita con Ivonne y le damos la bienvenida a Ivonne. Bueno, hay 2, 3 personas acá que todavía no me... A Connie me sé su nombre también porque ese día la conocí, pero bueno, hay 2, 3 personas acá que nos visitan por primera vez, son bienvenidos. Pero le decía yo a Ivonne, ¿verdad? Quizás lo que a veces a nosotros nos falta es
conocer a Dios personalmente. A Dios no lo vamos a conocer a través de una religión, lo vamos a conocer personalmente. Y como bien decía Ismi cuando estaba cantando también, nuestra esperanza no la podemos poner en algo o en alguien, porque eso nos puede fallar o nos puede faltar. Tenemos que aprender a fortalecer nuestra relación con Dios, porque si nosotros fortalecemos la relación con Dios, nos podrá faltar todo menos Dios. Y esto era lo que David había experimentado. Cuando él enfrentó a Goliat, lo enfrentó no por su habilidad como guerrero, porque ni siquiera era un guerrero. Él nunca había utilizado una espada, nunca había utilizado un traje de guerrero. Incluso cuando le pusieron una de otro soldado, dice que le quedó grande, le quedó pesado, y dijo, ¿cómo voy a poder luchar contra este hombre con estas cosas? Sin embargo, dice que agarró la onda. Usted tiene que agarrar la onda. David agarró la onda, porque era lo único que sabía usar. La onda y unas piedras, porque él era cuidador de ovejas. Pero en esos tiempos muertos, diga conmigo, tiempos muertos. ¿Cuántos tienen tiempos muertos? Dicen, no, pues ya con el Facebook, quién sabe, ¿no? Con tantos reels. Hay tiempos muertos. David ocupó bien sus tiempos muertos. ¿Y sabe qué hacía David en sus tiempos muertos? Se dedicó a conocer a Dios. Me contaba Ivonne, perdón que te esté mencionando, me contaba Ivonne que hace unos años falleció su papá. Y yo le preguntaba a Ivonne, ¿amabas a tu papá? Me decía, mucho. Le dije, ¿por qué lo amabas? ¿Por qué se ama a una persona? Pues porque empezamos a tener un contacto con esa persona. Empezamos a conocer a esa persona. Yo le decía a ella, hay un mandamiento que tenemos que aprender. Y es un primer mandamiento. Amarás a Dios. ¿Amarás a quién? A Elliot. ¿Amarás a Dinora? Ismi, ¿amarás a Richie? ¿Me explico? No dice un nombre cualquiera, porque son los nombres cualquiera, son nombres repetitivos. Hay alguien más que tiene su nombre, ¿cierto? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Sin
tenemos que aprender que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. No te dice, vas a amar a tu papá con todas tus fuerzas. Ámalo. Pero debes entender que ese amor que tienes por tu padre va a terminar. El amor que tienes por tu madre va a terminar. Por tus hijos incluso va a terminar. Por tu esposo va a terminar. Por tu esposa va a terminar. Es pasajero. Por eso estamos aquí, porque tenemos que aprender a amar a Dios. Porque todo se podrá acabar. Pero Dios, el amor de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Vino el COVID y se llevó a cuántos, a cuánta gente que amábamos. Y mucha gente de esas todavía están pasando problemas psicológicos. No han podido superar esas pérdidas porque fueron pérdidas repentinas. O sea, es diferente cuando uno dice, pues mi papá ya tiene 70 años o 90, hay gente que tiene 90 años y ya está uno como con la idea, pues ya, mi abuelo ya no tarda en morir, ya hasta uno se hace consciente, ¿no? Pero no esperábamos un virus que repentinamente venía a acabar con la vida de personas tan amadas y tan queridas. Y esto es algo que David decía en el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. Traía la presión de la persecución de Saúl, pero David dice, bendecía a Jehová. Bendecía a Dios. No me está yendo bien, pero bendigo a Dios. Me está yendo muy bien, pero bendigo a Dios. Tenemos que aprender eso, porque es la forma en que vamos a tener paz en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Nadie está exento de vivir una crisis, nadie, por más fuerte que esté, por más joven que esté, nadie está exento. Y Dios no te dice que no lo vayas a pasar. Por eso David decía, en todo tiempo. Porque no solamente hablaba de los buenos tiempos, sino también hablaba de los malos tiempos. Por eso dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de forma continua en mi boca. Su alabanza estará de forma continua en mi boca. Pastor, ¿será bueno que yo cante alabanzas cuando esté sufriendo? Cántalas. Si no te las sabes, apréndetelas. Pero cántalas. Es que nunca he cantado. No importa, cántalas. Hay gente que dice, nunca he cantado, no sé cantar. Y cuando sufren una decepción amorosa, hasta cantan mejor que Cristian Nodal. No es cierto. Cantan mejor que Juan Gabriel. ¿O no es así? Pero cuando se trata de bendecir a Dios, no saben cantar. Tenemos que aprender a bendecir a Dios, a alabar a Dios de forma continua, para bien o para mal. El otro día habíamos terminado, creo, no me acuerdo, de comer o de desayunar. Y yo puse los videos ahí en YouTube y empecé, desde que estaba yo en mi recámara, a veces yo me encierro y estoy llorando, ¿verdad? Tengo un problema, pues no lo tengo. Bueno, los normales, ¿verdad? Pero no tengo problemas fuertes. Y espero no tenerlos. Y cuando los tenga,
pues también bendecir a Dios, ¿no? Porque hay que aprender a hacerlo. Lo triste, y voy a decirlo con ese término triste, lo triste es que aprendemos a alabar a Dios cuando tenemos dificultades. Y no aprendemos a alabar a Dios cuando estamos bien. Yo le animo que aprenda a bendecir a Dios cuando está bien, no cuando esté mal. Y si tiene que hacerlo los domingos, levantar la mano, moverse, brincar, hágalo. Aquí nadie le va a decir nada. Usted está practicando. Lo único que está haciendo es practicando, ensayando para que si llegan los tiempos malos, usted siga bendiciendo a Dios de forma continua, sin parar, sin parar. Ahora, dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo dirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. En el versículo 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó. Busqué a Jehová y él me oyó. Dinora, ¿me puedes pasar esa Biblia? ¿Por qué? No, nomás es un ejercicio. Es un ejercicio. Le dije su nombre, ella escuchó mi voz, lo que le pedí me lo iba a dar. Así es Dios. Ella y yo nos conocemos ya hace 40 años. 40 años, ya conoce mi voz. Y hay cosas que ni siquiera yo se los pido y ella me lo está haciendo. ¿Quieres un café? Ya te preparé café. Ya hay pan con mantequilla. Obviamente después de comer un rico guisado, que también ella dijo: hice esto porque pensé que te iba a gustar. Y yo digo: así es Dios. Así es Dios. David conocía tanto a Dios que él decía: busqué a mi Dios y él me oyó y me libró de todos mis temores. Si nosotros nos preguntáramos: ¿habrá sentido miedo David cuando Saúl lo perseguía? Pero ¿cómo iba a sentir miedo si acababa de derrotar a un gigante de 3,5 metros? Había tenido la mayor de las victorias. Todo un pueblo lo vio. Pero sí, efectivamente, se encontraba en un momento de mucho miedo, porque tenía una amenaza de muerte. El hombre que acababa de vencer a un hombre que desafió a su pueblo estaba teniendo miedo. ¿Usted ha tenido miedo algún día, alguna vez? ¿Cree que en algún momento de su vida, de aquí a los días siguientes, podría sentir miedo? Y David decía: busqué al Señor, busqué a mi Dios, y Él me oyó y me libró de todos mis miedos. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Y decía David: este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Fíjense en qué calidad se pone David. Este pobre. El término pobre no tiene que ver con escasez, porque podemos tener mucho y sentirnos pobres. Y hay gente que así es, Conozco gente que tiene mucho, pero no puede mitigar el miedo que siente con dinero, porque no pueden comprar.
Fíjese que en algún momento Saúl, que estaba persiguiendo a David, dice que lo atormentaba un demonio. Y el único que podía calmar ese tormento era David, cuando venía y le tocaba la guitarra. Y Saúl se calmaba. Todo eso a favor que hizo David con Saúl, ahora se estaba convirtiendo en un revés para David. Pero un hombre que estaba sufriendo también, porque estaba siendo perseguido. Y decía David en este versículo 7 del Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es extraordinario esto. Porque David, en medio de su angustia, llegó a experimentar la compañía de un ángel del Señor, un ángel de Dios. David no lo escribió aquí nada más porque se le ocurrió, David lo escribió porque lo vio, lo vivió, lo experimentó. Ahí estaba un ángel del Señor. ¿Será esto posible? ¿Será posible que en algún momento de tu vida que estés pasando angustia, persecución, miedo, Dios envíe un ángel a tu favor? ¿Y por qué tendría que hacerlo? Más bien la pregunta es, ¿a quiénes se los puede hacer? ¿Conocería Dios también a David que hasta le otorgó ese privilegio? Eso es algo increíble. Cuando yo leo este salmo y me topo con esta parte, a veces muchos de nosotros lo decimos, en esta semana por ejemplo, hay un conocido ahí que de repente está ahí, publica mucho sus actividades, ¿no? Y pone ahí, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Luego hay gente que no entiende las dimensiones de un contexto bíblico. Un ángel no a cualquiera se lo otorga. No a cualquiera. Solamente cuando existe una relación tan cercana, tan efectiva. Es como los padres con los hijos. Si nuestros hijos están pasando una situación complicada, nosotros damos la vida por ellos, hacemos todo por ellos. Y Dios es así. Dios es así. Pero necesitamos entrar en esa relación con Él, conocerlo. David lo conocía. Y David llegó a tener esta experiencia. El ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero dice en el versículo 9, teman a Jehová. Tal vez una de las causas de todas esas bondades de Dios tiene que ver con temer a Dios. Y temer a Dios no quiere decir tenerle miedo a Dios. Temer a Dios quiere decir que lo vas a poner en el primer lugar de tu vida, en el centro de tu vida. Lo primero. Cuando nosotros manejamos nuestra vida de esta manera y dejamos que sea Dios el primero, Dios va a hacer todo por ti, todo. Y sabe que con esto voy a ir cerrando, sabe que cuando David tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, porque la tuvo, digo, si vemos que alguien nos está amenazando y tenemos la oportunidad de acabar con él, ¿qué hacemos?
pues ya para que acabe el sufrimiento, decimos, a que lloren en mi casa, mejor que lloren en la de él. ¿No así decimos? ¿Y es válido? David tuvo esa oportunidad de acabar con Saúl, sin embargo no lo hizo. Dice, a mí no me corresponde, le corresponde a Dios. Y así fue. Llegó el momento que la vida de Saúl terminó, y no por voluntad de David, sino por voluntad de Dios. Porque eso es lo que Dios hace. Dios, al guardar nuestras vidas, al cuidar de nosotros, lo va a hacer directamente, no por intermediarios. Dios no tiene intermediarios. Dios actúa directamente a favor de nosotros. Sencillamente, ¿por qué? Porque hay una relación personal. Sencillamente porque Él nos ama y porque nosotros le amamos. Por eso es que ese principio, ese mandamiento es fundamental. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Ámalo, búscalo, que a partir de hoy Él sea el primero en tu vida, en todo, en todo. No te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de Dios. Que sea Dios el centro de tu vida. Vamos a ponernos en pie. ¿Alguien quisiera una oración en esta hora? Si tú quieres una oración, yo invito a que pases. Vamos a orar por ti. Deja que Dios tome el control de tu vida a partir de ahora.